Shalom, que el Eterno bendiga sus vidas. Pues vamos a continuar con nuestro estudio semanal. Ahora lo encontramos en la porción que es la Parashá 17, que lleva por nombre Yitro o Jetro. Está en el libro de Shemot o Éxodo a partir del capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 23. Nuestra Haftará con el profeta Isaías, capítulo 6, del 1 al 7 y el capítulo 9, del 5 al 6. En el Brit Hadashah lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, del 5 al 20. En este estudio, encontramos la llegada al campamento hebreo del suegro de Moshe, Yitro. El consejo de Yitro a Moshe, la elección de hombres capaces y temerosos de Elohim para ser líderes, la invitación a Yitro para formar parte del pueblo de Israel. Yitro toma la decisión de retirarse del campamento, se convierte en un justo de las naciones, al creer en el Elohim de Israel. La llegada del pueblo al monte Sinai, Moshe sube hacia el Eterno en la cima del monte, la santificación del pueblo para recibir la Torá, la revelación del Eterno ante el pueblo en forma de truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña, las 10 pronunciaciones conocidas como los 10 mandamientos, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torá. Nuestro tema lleva por subtítulo Un camino a la santidad. Ahora, nuestro estudio comienza narrando lo siguiente. Y oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo el Eterno a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado a Shen a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, a Zípora, la esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus 2 hijos, de los cuales uno se llama Gersón, pues él había dicho, extranjero fui en una tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, pues el Elohim de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Primeramente, veamos que nuestra parashá lleva un nombre propio de una persona que es Yetro, el suegro de Moshe. En hebreo el nombre Yetro se deriva de la raíz Itr, que significa excelencia o abundancia, interpretándolo como el que da abundancia o como el que da excelencia. Ahora, podemos entender el porqué de la excelencia recomendación que le hace a Moshe para que pudiera tener un mejor orden en el pueblo de Israel. Vemos que nuestro estudio nos cita, y oyó Yetro, sacerdote de Madián. Yetro también era conocido con el nombre de Reuel, como nos los hace saber la Torá en Shemot o en Éxodo 18, que este nombre significa amigo de Elohim. La tradición oral nos menciona que Yetro contaba con 7 nombres diferentes, pero los cuales no podemos corroborarlos textualmente, solamente el de Yetro y el de Reuel. Yetro ocupaba una posición de gran respeto en su comunidad, mucho antes de conocer a Moshe. En la cultura del antiguo cercano oriente, ser un sacerdote de Madián, un Cohen Madián, implicaba ser un líder tanto espiritual como civil. Sus funciones principales incluían un liderazgo comunitario, actuaba como un jefe o príncipe de su tribu, tomando decisiones legales y administrativas. En oficios religiosos hacía los sacrificios y ofrendas. De hecho, nuestro estudio nos relata en el capítulo 18, verso 12, que Yetro ofreció un sacrificio al Eterno y participó en una comida sagrada con Aarón y los ancianos de Israel. Yetro venía de un linaje de los madianitas, que estos eran descendientes de Abraham y su esposa Setura. Como descendiente de Abraham, Yetro probablemente heredó un conocimiento del Eterno y el rol del líder patriarca de su clan, que incluía el sacerdocio familiar. Algunas fuentes externas comentan que Yetro era un hombre sumamente inteligente, que exploró todas las religiones de su tiempo hasta alcanzar la posición de máximo sacerdote de Madián. Se dice que incluso fue consejero del faraón en Egipto antes de retirarse a Madián por diferencias y por no estar de acuerdo en cuestiones morales. Se nos comenta que su familia era marginada por los pastores locales, quienes molestaban a sus hijas en el pozo donde llevaban a beber agua a su rebaño. Y el motivo de la marginación era porque Yetro había comenzado a abandonar las prácticas paganas, lo que lo aisló de sus vecinos y entorno en su comunidad. De esta forma podemos entender
que si en un momento Yetro era un sacerdote pagano dedicado al culto y a la bodazara, la idolatría, el Eterno tenía un plan preparado para él, como lo tiene para cada uno de nosotros. Moshe no llegó hasta el pozo de Madián, donde conoció a las hijas de Yetro por casualidad. Era el plan de Hashem que él llegara a ese lugar y que después fuera y conociera a Yetro, ¿sí? A un Yetro que conocía al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac y al Elohim de Jacob, para que éste fuera una ayuda para la preparación de la misión que Moshe realizaría al liberar al pueblo hebreo. Es por eso que la Torá le da su nombre a esta parashat. E inicia diciendo, y oyó Yetro. Inmediatamente después nos hace saber que él tomó a la familia de Moshe y fue a su encuentro al desierto. Aprendemos que así como oyó, actuó inmediatamente. Porque muchos oímos, pero no actuamos. Nos quedamos en el mismo lugar o en las mismas circunstancias. No queremos abandonar nuestro lugar o nuestras posesiones, nuestra mala manera de vivir y salir al desierto al encuentro de quien se ha oído hablar. La diferencia entre una vida común y una vida de santidad no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que oímos. ¿Sí? Así como Yetro, el justo de las naciones, nos enseña que la libertad requiere un movimiento, requiere que actuemos. Yetro se convirtió en un buscador de la verdad. La tradición judía resalta que Yetro no era un aprendiz en las cosas espirituales. Se dice que había probado todos los cultos e ídolos de su época antes de llegar al Elohim de Israel. Yetro representa a toda alma de un temeroso de Hashem, que busca honestamente la verdad, sin conformarse con respuestas fáciles de teologías humanas. Él busca la verdad que viene con la revelación del cielo. Su llegada al campamento no fue por casualidad, sino el resultado de una búsqueda de toda la vida. Así como Yetro, muchos pasamos por diferentes tipos de religiones o congregaciones buscando respuestas a las preguntas que surgen del corazón al estudiar las Escrituras. Pero ¿saben algo? No importa de dónde vengas o cuántos errores hayamos cometido en nuestras búsquedas espirituales. Hakadosh Baruj Hu siempre tiene la puerta abierta para quien reconoce sus grandezas con sinceridad. Yetro oyó y actuó, porque muchos oyeron sobre las plagas y la apertura del mar, pero solo Yetro actuó. En consecuencia, convirtiéndose en el primer gran ejemplo de cómo la emuná, la fe, no es solo un sentimiento, sino una decisión valiente. Él dejó su posición de prestigio como sacerdote en Madián para unirse a un grupo de exesclavos en el desierto. Segunda de Corintios 5:7 nos cita, porque por fe andamos, no por vista. La verdadera espiritualidad se demuestra cuando lo que escuchamos con los oídos mueve nuestros pies hacia la acción. No se trata de quedarnos en el mismo lugar sin respuesta. Se trata de ir y buscar una respuesta confiable y verdadera, que tenga un fundamento escrito por el cielo y corroborado por más de 2 fuentes alternas. Primeramente, analicemos la respuesta a lo que se nos está enseñando. Corroboremos con las escrituras, con la cultura de ese tiempo y con el texto histórico, porque como humanos podemos cometer errores. ¿Y saben algo? Es de una persona con sabiduría reconocerlos, y a eso se le llama humildad y no arrogancia. Me parece tan especial que la sección que contiene los 10 mandamientos, las 10 pronunciaciones, lleva el nombre de un ex sacerdote pagano. Esto habla de una gran humildad como la de Moshe, que la Torá nos dice que él era el hombre más humilde sobre la tierra, más que todos los hombres. Y lo encontramos en Bamidbar o Números 12:3. Ahora, este estudio nos muestra una lección de humildad de un hombre que hablaba cara a cara con el Eterno y que se inclinó ante su suegro Yetro, como nos lo cita el Pasuk 7 del capítulo 18. Y salió Moshe al encuentro de su suegro y se postró y lo besó. Pero enseguida nos dice que cada uno se preguntó por el bienestar del uno por el otro. Vemos que la humildad también se encontraba en Yetro. Es por eso que Moshe escuchó su consejo sobre cómo organizar al pueblo hebreo para que todo sea juzgado
con justo juicio. Se nos enseña que el conocimiento puede venir de cualquier persona, incluso de alguien que no pertenece a nuestro círculo o profese nuestra misma fe. Yetro es el justo de las naciones que aportó su sabiduría para estructurar el pueblo del Eterno antes de que recibieran la ley. Y declarando lo que nos cita el Pasujo 11 de nuestro estudio. Ahora sé que es más grande Hashem que todos los dioses. Estas palabras de Yetro son consideradas una de las primeras confesiones de fe monoteístas de un no hebreo que aparece en la Torá. Yetro decide regresar a su lugar de origen y hablar del Elohim de Israel para convertir a más personas en esos justos de las naciones. Vemos que Yetro valida la experiencia de pertenecer al pueblo de Israel desde afuera, pero cumpliendo con los preceptos universales de los cuales él tenía pleno conocimiento. Nos hace recordar que el propósito de los milagros no es solo salvar a un pueblo, sino que todo el mundo reconozca la soberanía de Hashem desde una perspectiva hebrea y reconociendo que el Eterno es uno, el Shema. Hashem honra a Yetro dándole su nombre a una porción de la Torá, enseñándonos que el justo de la nación no es un espectador, sino un miembro esencial en el plan divino, como nos lo cita Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. El olivo natural representa al pueblo de Israel y su promesa. El olivo silvestre representa a los gentiles, quienes no son judíos, que ahora forman parte del plan del Eterno. La raíz es la fuente de vida que nos sostiene. Todo esto gracias a la fe en Yeshua como Mashiach, quien nos permitió participar de la promesa dada originalmente a la descendencia de Abraham. Pero en el versículo 18, Saulo nos exhorta a no ser arrogantes frente a las ramas originales, recordándonos que no somos nosotros quienes sostenemos a la raíz, sino la raíz a nosotros. Romanos 11:18. No te jactes, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino la raíz a ti. Esto significa que nuestra posición ante el Eterno no es por méritos propios, sino por estar conectados a ese fundamento sagrado que sería la fe de los patriarcas y la obra de Yeshua HaMashiach. La Torá oral ofrece una perspectiva fascinante sobre Yetro. El Talmud, en el Tratado de Sevijín 116, nos dice, porque el texto de la Torá dice, y oyó Yetro. Si todo el mundo escuchó los milagros, se nos explica que Yetro oyó sobre la partición del Mar Rojo y la guerra contra Melec. Mientras otros pueblos se llenaron de miedo y siguieron con sus vidas, Yetro se llenó de asombro y acción. La diferencia entre un oyente y un temeroso de Hashem es que el temeroso permite que lo que oye le transforme el corazón. Muchos escuchan la voz del Eterno, pero pocos vienen al desierto por ella. El Midrash Shemot Rabá nos dice que Yetro junto con Job y Bilán eran asesores del faraón en Egipto. Cuando se decretó la muerte de los bebés hebreos, se dice que Bilán aconsejó el mal. Job cayó, pero Yetro huyó de Egipto para no ser cómplice de esta maldad. Esto nos muestra que Yetro ya tenía una chispa de santidad y un sentido de justicia mucho antes del Sinaí. Hashem no elige a las personas al azar, elige a quienes están dispuestas a sacrificar su comodidad por la verdad. Mejilat, que es un comentario de Rabbi Ismael, nos describe que cuando Yetro llegó al límite del campamento, Moshe no salió solo a recibirlo, sino que tras de él venía a su hermano Aarón, y tras de ellos los 70 ancianos, y finalmente todo Israel. Fue una recepción real para un hombre que venía a buscar al Eterno. Como lo mencionamos anteriormente, Moshe nos enseña la humildad que un líder debe de tener, porque él no despreció a su suegro por ser un pagano converso, sino que le dio el honor más alto, preparando el corazón de Yetro para dar el consejo que salvara la estructura del pueblo. De ahí que debe ser un honor inmenso que un justo de las naciones sea un instrumento del Eterno
para recibir la revelación divina de las Escrituras. En nuestro shur, en los versos 17 al 23 del capítulo 18, podemos encontrar el consejo de Yetro. Moshe estaba agotado por lidiar con un pueblo de dura cerviz. Su alma desfallecía y el pueblo también se encontraba con muchas dificultades. De ahí que el Pasuk 21 nos cita: y tú distinguirás de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Hashem, hombres veraces, que desprecien el provecho monetario, y los designarás líderes de millares, líderes de centenas, líderes de cincuentenas y líderes de decenas. Aquí se nos dan las cualidades que un líder debe de tener para servir al Eterno, ya que para servir al Eterno no se busca personas con economía, con posición social, con carisma, intelecto, sino personas capaces, con un temor a Hashem, veraces y sin ambición al dinero. 4 cualidades que deben ser vistas por todo el pueblo: veracidad, fortaleza moral; temor de Hashem, humildad ante la verdad; veracidad, integridad absoluta; y sin ambición económica, no busca el beneficio propio. Las cartas del rabino Shaulo establecen los requisitos para los líderes. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 nos dice que es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, con un dominio propio, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, con prioridades en el hogar, que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Eterno? Y con una madurez espiritual, no un neófito, no un principiante, para que no se envanezca. Pero Yeshua en Mateo nos define el modelo máximo de un líder. Mateo 20, 26 al 28. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Primera de Pedro 5, 2 al 3 exhorta a los líderes a cuidar al rebaño, no por fuerza, sino por voluntad, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo para los demás. El Eterno no quiere que te agotes tratando de ser Dios. Un buen líder y las buenas personas saben y reconocen que se necesita de otros para que la justicia fluya y la palabra del Eterno tenga veracidad. No nada más el líder va a tener la respuesta. Necesita de alguien más que lo apoye para poder fluir ante la palabra del Eterno. Esto nos lleva al siguiente punto de nuestro estudio, ya que en todo un temeroso de Hashem, pero principalmente los líderes deben de santificarse, que se traduce como limpiar la vasija para recibir el aceite fresco y la revelación del cielo. Si no estás limpio, no podrás recibir esa presencia divina. En Shemot o Éxodo 19, 10 al 11 se encuentra el mandato de preparación. Y dijo Hashem a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lavarás sus vestimentas, que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá Hashem a la vista de todo el pueblo en el monte Sinai. La Torá presenta la santidad no como una sugerencia, sino como un mandato que define la relación con el Eterno. La palabra hebrea Kadosh significa literalmente apartado o separado para un propósito especial. El mandato principal, sed santo, lo encontramos en Brayikra o en Levíticos 11:44, donde nos hace saber lo siguiente: porque yo soy Hashem su Elohim, se santificarán y serán santos, pues santo soy yo. No hagan impuras sus almas con algún animal rastero que ande sobre la tierra, porque yo soy el Eterno que los hice subir de la tierra de Egipto, para ser para ustedes Elohim. Serán santos porque santo soy yo. El llamado a la santidad se repite en el Brit Hadashah. En Primera de Pedro 1:16 nos dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es un mandato para ser diferentes,
reflejando la esencia de santidad del Eterno en nuestro comportamiento y estilo de vida. No podemos decir que somos temerosos del Eterno si realmente no reflejamos esa esencia de Kedushá, de santidad, que Akadosh Baruj Hu nos pide para poder servirle dignamente ante su presencia. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este verso establece que la santidad es el pasaporte espiritual para la comunión directa con el Eterno. Es un llamado directo sobre cómo debemos conducir nuestra vida espiritual y con los demás, al decirnos seguir la paz con todos. El rabino Shaul nos está diciendo que tenemos que perseguir o correr tras algo con esfuerzo. No es una paz pasiva, sino una búsqueda activa de reconciliación y armonía con quienes nos rodean. No podemos estar disgustados con todo el mundo. Tenemos que tener unidad. ¿Sí? Ahora, cuando nos menciona y la santidad, ¿sí? Kadoshim se refiere al proceso de ser apartados de toda contaminación espiritual que traiga el pecado, ya que la advertencia es radical, porque se nos dice que sin la cual nadie puede ver a Elohim. Esto implica que la santidad no es opcional, sino el requisito indispensable para tener esa comunión real con la Kadosh Baruj Hu, tanto ahora como en la eternidad. El pecado nos separa de la presencia divina y de tener una relación íntima con Hashem. El pecado actúa como una barrera que nos impide ver a través de ella y bloquea el paso de la comunión con el Santo bendito sea. Pero solo un corazón limpio, un corazón purificado y santificado puede percibir la gloria de Hashem. Recordemos que Yeshua nos dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Hashem. Mateo 5:8. La palabra hebrea para corazón es lev, y en el pensamiento judío el corazón no es solo el lugar de las emociones, sino la sede del intelecto y la voluntad. El tener un corazón limpio significa tener una voluntad para transformar desde lo más interno y desechar todo lo que pueda causar un pecado. Como nos lo cita Tejilín o Salmo 51:10. Crea en mí, oh Hashem, un corazón limpio. David Amelech, el rey David, no está pidiendo solamente perdón, sino una transformación interna, un corazón que ya no esté dividido entre el deseo de hacer el bien, el Yeser Tov, y el deseo de hacer mal, el Yetzer Hará. Un corazón limpio es aquel que actúa con kavaná, con concentración. Esto significa que nuestras acciones externas deben de coincidir con nuestros motivos internos. Desde el pensamiento judío quizá podamos cumplir todos los preceptos que nos demanda la Torá, pero si nuestro corazón está lleno de orgullo o patrones de conducta no gratas ante el Eterno, no tenemos un corazón dispuesto, tenemos un corazón contaminado y por ende no se encuentra limpio. La limpieza es una transparencia total ante el Eterno. Se nos enseña que desde una perspectiva hebrea que el corazón se limpia mediante la Teshuvá, ¿sí? Palabra hebrea que significa retornar. No se trata de solo sentir remordimiento y pedir disculpas. Es más que solo un perdón. Es necesario abandonar constantemente el camino equivocado y nuestras malas acciones. El profeta Ezequiel 36:26 nos hace saber que Hashem prometió quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Un corazón limpio es un corazón con sensibilidad, que puede sentir ese dolor cuando hace lo incorrecto, que es el pecado, al tiempo que siente un gran asombro por la presencia divina. Un corazón de piedra, un corazón duro, y a su vez un corazón que no tiene sensibilidad, es insensible. Al no sentir algún remordimiento o dolor cuando se comete el pecado, y mucho menos siente cuando la presencia divina está cerca de él. La insensibilidad del corazón endurecido es un estado espiritual peligroso que produce una reacción en cadena de consecuencias negativas que nos lleva a la incapacidad de percibir la voz del Eterno. Un corazón insensible pierde su oído espiritual, como nos lo dice Efesios 4:18-19. Se describe a quienes tienen
el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida del Eterno por la dureza de su corazón, que después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la inmoralidad sexual. La resistencia a la corrección, ¿sí? Sobresale el orgullo. Cuando el corazón se endurece, la persona se vuelve incapaz de reconocer sus propios errores, como lo fue el faraón de Egipto. A pesar de ver señales tan evidentes por Hashem, su corazón se mantuvo firme en su propia voluntad, lo que lo llevó a su destrucción. La insensibilidad te hace creer que tu camino es el único y el correcto. Ahora, la pérdida de empatía y amor que se convierte en frialdad. Desde la perspectiva hebrea y espiritual, el corazón es la fuente de la compasión. Yeshua advirtió en Mateo 24:12 que por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Un corazón insensible no se conmueve ante el dolor ajeno. Trata a las personas como objetos o medios para un fin. No perdona, es vengativo y destruye todo a su alrededor sin darse cuenta del gran daño que está causando, llevando a las personas a una ceguera espiritual, donde la persona ya no distingue entre lo santo y lo profano, lo que eventualmente conduce al alejamiento total de las cosas del cielo. Espiritualmente se enseña que la persona no puede limpiar su propio corazón con esfuerzo humano. Para el creyente en Yeshua, el corazón se limpia por la fe y su sacrificio, permitiendo que la savia del olivo natural fluya sin obstáculos en el temeroso de Hashem, para lograr tener un corazón sincero y sensible a las cosas del Eterno. Segunda de Corintios 7:1, Pablo exhorta a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Hashem. Se nos está enseñando que la presencia divina es fuego consumidor, al tiempo que fulmina todo lo que no es puro. De la misma forma la Torah, al ser palabra divina, es fuego consumidor. Y sabemos bien que para acercarse al fuego sin quemarse se requiere tener cuidado y una preparación espiritual. Hebreos 12:29, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Devarino Deuteronomio 4:24 también nos hace referencia, y que la naturaleza de Hashem es purificadora y no tolera la idolatría, porque Hashem tu Elohim es fuego consumidor, es Elohim celoso. Deuteronomio 33:2, hablando de la entrega de la Torá en el Sinaí, nos cita lo siguiente: y dijo el Eterno del Sinaí, vino, alumbró desde Seir a ellos, apareció desde el monte de Parán y llegó con miradas sagradas. De su derecha salió ley de fuego para ellas. Podemos aprender que el fuego de la presencia divina tiene dos funciones y depende de la condición del corazón de cada uno de nosotros para que nos pueda purificar. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá permanecer de pie cuando se muestre? Porque Él es como el fuego purificador y como el jabón de los lavaderos. Esto nos lo dijo Malaquías 3:2. Ahora aprendemos que Él nos puede consumir, porque la obra de cada uno será manifiesta, porque habrá un día en el que será revelada, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obras de cada uno de nosotros. La pregunta de hoy: ¿qué clase de obras hicimos? ¿O qué clase de obras estamos haciendo al día de hoy? ¿Obras de que le agraden al Eterno o que le desagradan? Cada uno valore qué es lo que realmente está haciendo hoy en día. Ahora, nuestro estudio en el capítulo 19, 17 al 18, en los Pasuk, nos cita lo siguiente: e hizo salir Moshe al pueblo al encuentro de Hashem desde el campamento, y se paró al pie de la montaña, el monte Sinai. Humeaba en su totalidad, porque había descendido sobre Hashem en fuego. Subió su humo como el humo del horno, y se estremeció toda la montaña sobremanera. Todo esto antes de recibir las 10 pronunciaciones, conocidas como los 10 mandamientos, que fueron escritas en piedra. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué fueron escritas en piedra?
cuando en aquel tiempo se realizaban los escritos en papiro que se fabricaba de plantas de papiro del Nilo, perdón, que se usaba para escribir documentos administrativos o relatos históricos. También se ocupaban pergaminos, pieles de animales. Los israelitas eran un pueblo de pastores en el desierto. El uso de pieles curtidas de animales era común para usarlas como rollos para las escrituras. Pero se nos enseña que las pronunciaciones del monte Sinai fueron escritos en piedra, porque el pueblo aún tenía un corazón duro. Hoy en día las escrituras sagradas están escritas en los Sefer Torah, en rollos de la Torah, y en diferentes libros impresos en papel. Para los rollos de la Torah se usan pergaminos de origen animal y se le da el nombre de clav, y proviene exclusivamente de la piel de un animal kasher, generalmente vaca, ternera o cabra. La piel se somete a un proceso de limpieza espiritual, ¿sí? Se estira, se raspa para crear una superficie lisa y duradera que pueda durar cientos de años. Para que el rollo sea apto, sea kasher, el clav debe ser procesado específicamente en la intención de ser usado para un objeto sagrado. Se escribe con una pluma de ave y una tinta negra especial llamada dayó. Para los libros de estudio como el Talmud, el Tanaj o libros de comentarios rabínicos que se usan para lecturas rituales en la sinagoga, se usa papel moderno, pero con características específicas. Es un papel muy delgado y ligero, pero extremadamente opaco y resistente. Se usa porque los libros rabínicos suelen ser muy voluminosos, como el Talmud Babilonia. Este papel permite que miles de páginas quepan en un solo tomo sin que la tinta sea transparente. Pero todo esto tiene un término espiritual. El clav, pergamino, representa lo elevado. Al usar la piel de un animal para escribir la palabra del Eterno, se eleva la materia física al plano de la santidad. El papel es el vehículo para la transmisión del conocimiento intelectual y la sabiduría práctica. Como dato adicional, incluso en la era digital, la halajá, la ley judía, sigue exigiendo que la lectura oficial de la Torá en Shabbat se haga exclusivamente desde un rollo de la Torá, de un pergamino escrito a mano, manteniendo viva la tradición que mencionamos en el tiempo del Éxodo. Mientras que el papel o el pergamino requiere un proceso de manufactura humana, la piel es un elemento primordial de la creación. El Midrash nos hace mención que las tablas originales eran de zafiro azul, vinculando la ley terrenal con el trono celestial de Hashem. El uso de la piedra, ya que es un material más denso y tosco, nos enseña que la misión de la espiritualidad no es huir del mundo físico, sino elevarlo y santificarlo, transformando incluso lo más duro en un vehículo para la palabra divina. Es por eso que el profeta Ezequiel nos dice que el Eterno quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Esto marca una transición fundamental en la relación entre el ser humano y el celestial. Mientras que las tablas de la ley eran de piedra para representar la eternidad de la verdad, el corazón de piedra representa un obstáculo que debe ser superado. De esta manera podemos hacer nuestra la promesa que nos dice Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribirán en su corazón. Los mandamientos ya no son una carga externa, sino una naturaleza interna que fluye como la rica savia del olivo natural. Este estudio nos deja claro que no podemos recibir una palabra nueva de parte del cielo con ropas viejas o vestimentas manchadas, que serían hábitos, rencores, afanes, placeres mundanos o distracciones terrenales. Santiago 1:21 exhorta a desechar toda inmundicia y todo resto de malicia, para recibir con humildad la palabra que salva. Zacarías 13:1 habla de una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. Segunda de Corintios 7:1 nos llama a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Ezequiel 36:25 nos hace saber que el Eterno esparcirá sobre nosotros agua limpia y quedaremos limpios. Nos limpiará de toda nuestra inmundicia y de todos nuestros ídolos. Yetro
nos llama a la acción para identificar esa carga que debemos dejar y ordenar esa área de nuestra vida que debe estar completamente limpia y en santidad. No sé, tal vez el área de nuestra vista, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, que es el corazón. Recordemos que antes que el pueblo hebreo recibiera la Torá, tuvo que pasar por un desierto y un proceso para una preparación espiritual. La Torá nos dice que acamparon frente al monte, a lo que los sabios nos interpretan que el pueblo estaba como un solo hombre y un solo corazón, en Ejad, enseñándonos que Hashem no entrega su esencia a individuos aislados, que estén lejos, que estén separados, sino a una comunidad unida, a las personas que se encuentran en unidad, con paz interior y colectiva. Ese es el recipiente necesario para recibir la presencia divina. Si hoy mismo se abrieran los cielos sobre nuestras vidas, ¿cómo encontraría el Creador nuestros corazones? ¿En orden o en desorden? ¿La vasija limpia o la vasija sucia? ¿O estamos tan abrumados, cargando el peso del mundo, que no hemos tenido tiempo de preparar el lugar donde la presencia divina pueda habitar? Como temerosos de Hashem, tenemos la responsabilidad de hacer guardar nuestras vidas, conservar esas vestiduras limpias con las cuales tendremos acceso al trono de gloria. La decisión es personal y cada uno es responsable de sus pensamientos, de sus actos y de sus acciones. No podemos culpar a los demás por los acontecimientos negativos que tenemos en el día, o por el mal carácter que otras personas tienen y que quieren robarnos la paz. No, es nuestra responsabilidad mantener esa paz y de esta forma mantener la santidad. Quiero terminar nuestro estudio con una oración. Hashem, nos presentamos ante ti reconociendo que nuestros actos han manchado las vestiduras de nuestra alma. Te pedimos que quites de nosotros las vestimentas de inmundicia, como el orgullo, la apatía, el egoísmo, la crítica, el afán, la contienda y los placeres de este mundo que nos vuelven y nos están envolviendo día con día. Te pedimos que esparzas sobre nosotros esa agua limpia de tu sabiduría para purificar nuestra neshama, nuestra alma. Hashem, vacía nuestra vasija de todo lo que sea ajeno a tu voluntad, de todo lo que esté contaminado. Quita la dureza de nuestro corazón para que deje de ser piedra y se convierta en una vasija de carne, suave y receptiva. Que no solo seamos receptores de tu luz, sino un canal limpio a través de la cual tu bondad fluya hacia los demás. Límpianos, renuévanos y conságranos para que cada uno de nuestros pasos sean para servirte y que nuestra vida entera sea una morada digna para tu presencia, en todo momento y en todo lugar. Todo eso te lo pedimos por los méritos de Mashiach. Amén y amén. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Nos vemos en el próximo Shur.